Hemos estado estudiando Romanos por cuánto tiempo, Marcos por cuánto tiempo, ya como 6 meses, ¿cuánto llevo? Como 2 meses llevamos con Marcos, como 2 meses más o menos. Finalmente llegamos al capítulo 3 de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos, nos tardamos 2 meses en 2 capítulos, o sea que nos faltan como 15 meses para acabar el libro de Marcos. Está buenísimo el libro de Marcos, es uno de los que pocos predican de Marcos porque los detalles de Marcos son muy, muy pequeños. Marcos no nos dio muchos detalles, pero la manera en que lo describió nos dejó saber muchísimas cosas. Y lo que vamos a estar estudiando hoy se llama Entristeciendo al Espíritu. Y vamos a estar leyendo ahí en Marcos 3, del 1 al 6. Y dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué está pasando aquí, oiga? Estos fariseos de plano no querían al Señor Jesús, pero por nada, ¿no es cierto? Imagínese que hoy domingo no es un domingo como hoy domingo. Cuando estuve haciendo el sermón, obviamente no me fijé en el forecast, pero imagínese que está soleado allá afuera, que está calientito allá afuera, que no hace frío como el frío que está haciendo, que está una cosa, por fin, finalmente la primavera decidió venir, está precioso allá afuera, y que usted sale al frente de su casa a disfrutar el día. Está soleadito, está bonito, está disfrutando el día, no hay humedad, las aves de los cantos, las aves están cantando ahí, usted está disfrutando el canto de las aves, el aire puro, el pasto con el rocío de la mañana, se lo respira, está bonito el día, una cosa preciosa, ¿verdad? Tal vez así como desearíamos que estuviera hoy. Hoy todavía está un poquito frío, pero imagínense que ya llegó la primavera y por fin está usted disfrutando el día. Y ahora imagínense que salen los vecinos y salen los niños de los vecinos a correr, pues el día está bonito, están jugando ahí, una cosa preciosa. Y de repente, un niño de los del vecino, un niño viene corriendo hacia usted y lo empieza a insultar. Pero una cosa, usted está ahí parado sin hacer nada y el niño viene corriendo. ¿Cómo es posible que este niñito tan chiquito se sepa palabrotas tan grandotas? Lo empieza a insultar, le empieza a decir cosas que usted dice: bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se sentiría usted? Pues yo pienso que bastante molesto, se exaltaría un poquito y tal vez hasta tendría que controlarse un poquito para no voltearle ahí una bofetada al niño, ¿va? Porque, oiga, no es su hijo, no le puede pegar, tranquila, tranquilo, respire, ¿va? Inclusive se detiene la mano ahí para no hacer una tontería. Lo más probable es que usted vaya y lo acuse con los papás. Le digo: oiga, pues yo estaba aquí tranquilamente y este niño de la nada no hace nada y me empezó a insultar. Una cosa que no se esperaba uno, ¿verdad? Pero al final de cuentas usted lo acusa con el papá y se olvida. Pero ahora imagínese que el niño que lo está insultando así feamente no es el hijo del vecino, es su propio hijo, su propia hija. De la nada lo empieza a insultar, pero una cosa horrible. Ahora, ¿cómo se siente usted? Además de sentirse molesto, con ganas de corregir al niño, ¿va? Así con una cosa que no pueden hacerlo aquí porque lo meten en la cárcel. Además de todo eso y tal vez con la suficiente autoridad que usted tiene, porque es su hijo, de aplicarle un buen castigo físico, lo más seguro es que en este caso, además de todo eso, usted se sienta desilusionado de cómo está actuando su hijo. Su corazón se le hizo así: oh, ¿cómo es posible que mi hijo, al que lo he procurado, lo he enseñado, lo he ayudado, venga y me diga todas esas cosas? Mi propio hijo, al quien yo amo, con quien usted ha invertido tanto tiempo para que crezca, para que aprenda, y le sale de repente así. ¿Se da cuenta? Duele el corazón. Algo similar le está pasando a Jesús aquí.
Está en la sinagoga, está disfrutando la presencia de Dios y los fariseos lo están tentando. ¿Se da cuenta? Se entristece Jesucristo. Toda ofensa en contra de la voluntad de Dios, por supuesto que es considerado pecado. Cualquier cosa que nosotros hagamos que va en contra de Dios es considerado pecado, no hay duda, no hay que explicar eso, está muy fácil. Sin embargo, el pecado de los hijos de Dios entristece al Espíritu de Dios. Cuando usted y yo, que somos hijos de Dios, pecamos, al Espíritu Santo el corazoncito se le hace así. Entristece. Ahora, usted no piense que no es posible, eso sí es posible. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo, o sea que es posible contristar al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que sí es posible, claramente es posible que el Espíritu se puede contristar, se puede entristecer, se puede sentir mal. Y eso es lo que le está pasando a Jesús. Él está en la iglesia. Es un sábado, los judíos celebraban su culto los sábados, entonces fue a la iglesia como cualquier sábado, se siente en la iglesia, está tranquilito disfrutando el servicio, como nosotros, como era su costumbre, y sucede que había ahí una persona que tenía una mano seca. Y usted me pregunta qué clase de enfermedad es esa, pues la verdad que no sé, pero tenía la mano seca. No sé si tenía algún problema en su piel, que estuviera muy seca, no tengo idea, no sé qué clase de enfermedad sea, pero el hombre que está ahí en la iglesia también está como Jesús disfrutando el servicio. Él no fue a decirle nada a Jesús, a pedirle que lo sanara. Él fue simplemente al servicio. Como todos venimos con nuestros problemas, con nuestras necesidades, él fue al servicio. Pero los fariseos que estaban ahí adentro querían que Jesús hiciera un milagro el sábado. No les importaba la salud del hombre, no les importaba lo que estaba pasando en la iglesia, lo que querían hacer era tentar a Jesús adentro de la iglesia. ¡Qué tremendo! Esto es muy similar a lo que vimos la semana pasada, pero ahora está adentro de la iglesia. Jesús, por supuesto, no se deja manipular, no se deja empujar, no peca, no se deja humillar tampoco. Últimamente él no está haciendo nada mal. ¿Qué es lo que hace? Reta a los fariseos. Dice, ok. ¿Es lícito? ¿Se permite o no se permite hacer bien el día de reposo? El día de reposo era un día que se santificaba al Señor Jesús, que se santificaba a Dios. Así que cuando usted hace bien en ese día, ¿qué está usted haciendo? Está glorificando a Dios. ¿Qué mejor manera de pasar el día, no es cierto? Así que Jesús los reta y nadie le responde. ¿Qué hace Jesús? Jesús se entristece. Él está triste porque está dentro de la iglesia y adentro de la iglesia están haciendo esas cosas. Dice ahí, lo leíamos ya en el 4 y 5, lo leíamos, dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. En esos días, obviamente, el sábado no se hacía nada, pero si la ovejita se les iba del camino, iban por la ovejita. Si se les caían ahí en el hoyo, iban y la sacaban. ¿Cómo es posible que no quisieran que Dios hiciera algo bueno? ¿No es cierto? Imagínense. Entonces, mirándolos alrededor, ¿cómo? Con enojo. Jesús se enojó, se entristeció por la dureza de su corazón y dijo al hombre, extiende la mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Se da cuenta? Claramente dice la Biblia que Jesús se enojó. Oiga, pero ¿cómo es posible que Jesús se enojara? Bueno, Jesús era un hombre como usted y como yo y tenía sentimientos como usted y como yo, y es posible que se enojó. Está enojado por la tristeza del corazón de los fariseos. Esta no es la única vez en que Jesús se enoja, no es la primera ni la última vez, y no es la primera ni la última vez que las personas no creyeron en Jesús. Él estuvo 3 años y medio en la tierra, nadie creyó en él, muy poquita gente. Pero Jesús se siente particularmente decepcionado porque esto está pasando en la iglesia. Está adentro de la iglesia y él está teniendo esa situación de que la gente no cree en él. Jesucristo no estaba allá afuera predicando a ver si creían en él. Él no estaba haciendo milagros para que creían en él. Él estaba en la iglesia donde la gente va porque la gente sabe de Dios, porque la gente cree en Dios, sino porque viene la gente a la iglesia, ¿no es cierto? Imagínense la escena. Estamos aquí reunidos, yo le estoy compartiendo la palabra de Dios, y de repente todos ustedes se levantan y dicen,
no creemos en Dios. Está fea la cosa. ¿Cómo? Entonces, ¿a qué vino si usted no cree en Dios? ¿No es cierto? Es posible que sea bien asombroso, pero aquí lo peor todavía, lo peor es que los que no creyeron fueron los fariseos. En otras palabras, es como si yo, desde acá, le dijera, hermanos, yo no creo. Está todavía peor la cosa. Yo vengo aquí todos los domingos, les doy la clase, los martes que vamos a la casa de los hermanos, los miércoles que hacemos el estudio bíblico, para que ustedes crean. Y de repente les salgo con que yo no creo. Pues se puso fea la cosa, ¿no es cierto? Es ilógico, yo sería un falso. Sería yo como un lobo, un coyotito ahí vestido de oveja, ¿no es cierto? Engañando a las personas. No tiene sentido. Alguien que solo aparenta. Eso eran los fariseos que estaban adentro de la iglesia. Lobos rapaces disfrazados de ovejas adentro de la iglesia, tratando de tentar a Jesús. Qué triste, ¿no es cierto? Pero si usted cree que eso solamente pasaba allá, pues le tengo noticias. También pasa acá. Ahora, Jesucristo, y tengo que aclarar esto porque no quiero que alguien piense cosas que no deben de pensar. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué quiere decir? Que está bien que Jesucristo se haya enojado, pero estamos seguros de que Él no pecó. ¿Ok? Así que a veces usted y yo tenemos razón de enojarnos, siempre y cuando no pequemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que eso quede claro. ¿Por qué se enojó Jesucristo? Porque el pueblo le adoraba de labios. Bien bonito que hablaban los fariseos, pero de su corazón, no más nada. Por eso es que Jesucristo se enoja. ¿Se da cuenta? Ya aclarado eso, quiero que estemos seguros de eso. Vamos a ver entonces para nosotros qué es lo que entristece al Espíritu en nuestra vida actual. Vamos a pasar esa escena de Jesucristo a la época actual. Vamos a ver qué son las cosas que nosotros podemos hacer que pueda causar que el Espíritu se entristezca. Por supuesto, es fácil decir y deducir que todo el pecado entristece al Espíritu. Todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, todas ellas entristecen al Espíritu. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser más específicos en qué cosas hacemos que entristecen al Espíritu más que otras y qué cosas nos afectan a nosotros como cristianos. Obviamente no estoy hablando, y quiero hacer la aclaración, no estoy hablando de nuestra salvación. Si nosotros somos salvos, somos salvos. Eso punto y aparte, eso ya lo hemos visto muchas veces, somos salvos, punto. Lo que estamos hablando es de nuestra vida espiritual, de cómo ofendemos al Espíritu Santo. Me voy a enfocar entonces en los pecados que cometemos los cristianos. No me diga que usted no peca. No me venga a decir que usted no tiene pecado. No lo estoy espiando, pero la palabra de Dios dice que todo aquel que dice que no tiene pecado, lo hace él mentiroso. Así es que no crea que lo estoy espiando, pero todos tenemos pecado. ¿Ok? Así que no estoy apuntando a nadie, es para todos. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos 3 tipos de pecados que nos afectan como cristianos. Y cada uno es más peligroso que el otro, o uno puede ser más peligroso que el otro para nuestra vida espiritual. Y quiero que los detectemos. ¿Para qué? Si usted tiene una gotera en la casa y llueve y se le mete el agua en la casa, pero usted no detecta dónde está la gotera, usted nunca la va a poder arreglar y siempre le va a entrar el agua en la casa. ¿No es cierto? Pero si usted detecta, ahí está el hoyo, lo arregla y ya no le mete el agua. Lo mismo pasa con el pecado. Si usted tiene un pecado en su vida y usted no lo detecta, nunca lo va a poder corregir. A menos que usted se dé cuenta, esto que estoy haciendo está ofendiendo a Dios, entonces lo vamos a corregir. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a ver los 3 pecados que tenemos. Tenemos pecados rutinarios. ¿Qué es eso de un pecado rutinario? La rutina. ¿Cuál es su rutina? Todos los días se levanta usted a cierta hora. Si no es sábado se baña, si es sábado no se baña. No, todos los días se baña a cierta hora.
se lava, se arregla, se va a trabajar. Tiene su rutina todos los días, ¿no es cierto? Tristemente, a veces nuestra rutina incluye pecados. Es lo que podemos decir que la persona está viviendo en pecado. Así es como se le conoce. ¿Por qué? Porque lo practica, lo practica, lo practica. Entonces es parte de su rutina, es parte de esa persona. Eso es vivir en pecado. Ahora, esto es bien peligroso porque entonces puede representar a una vida cristiana falsa. Puede representar a una persona que dice que es cristiana, pero yo no sé si sea cristiano o no. Mire, vamos a ver qué dice Juan 3, 1 Juan 3 del 8 al 10. 1 Juan utiliza un lenguaje bastante fuerte, bastante agresivo, pero vamos a ver qué dice. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Más claro no puede ser. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, en nosotros, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, es decir, no puede practicar el pecado como una práctica común. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el lenguaje está un poquito fuerte, ¿ok? No le estoy preguntando si usted es salvo o si usted no es salvo, pero el lenguaje es bastante claro. Y si usted está viviendo en pecado, si usted tiene algo que es parte de su rutina, es posible, no estoy diciendo que sea el caso, pero es posible que usted no haya nacido de nuevo. Es posible que usted todavía no conozca a Jesucristo. ¿Qué dice, pastor? ¿Que los cristianos no pecan? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Los cristianos no practican el pecado. Eso ya lo he dicho en varias ocasiones. Si usted tiene, por ejemplo, sus hijos tienen práctica de fútbol, ¿verdad? Tienen un schedule, cierta hora, cierto día, cierto tiempo. Bueno, el que practica el pecado tiene su schedule. Cierto día lo practica, cierta hora, por cierto tiempo, y todas las semanas, y lo practica y le sale re bien. ¿Se da cuenta? Los cristianos no pecamos. Sí pecamos. Los cristianos no practicamos el pecado. ¿Se da cuenta? Si a usted lo que le afecta es la suscripción de algo que le llega cada mes en el correo, y es práctica, es su rutina, pues cancele la suscripción para que ya no le llegue y se corte la tentación. ¿Me explico? Vamos a cortar eso que se convirtió en rutina, que inevitablemente se llama pecado y que ni nos dimos cuenta, pero es pecado. ¿Se da cuenta? Si lo que a usted le afecta es juntarse con cierta persona y esa persona le influencia a hacer algo que no le debería de hacer, bueno, empiece a compartir el evangelio con esa persona. Dos cosas van a pasar. Esa persona se salva y ya ninguno de los dos pecan, o esa persona se cansa de usted y ya no se juntan. Una de las dos. ¿Me explico? Pero empiece a cortar, empiece a detectar qué son esas cosas que se llaman pecado, que son parte de nuestra rutina, porque es posible que usted no sea salvo y usted no lo sepa. Si usted quiere estar más seguro, venga a la presencia de Dios. Y dígale, Señor, pues creo que tengo un problema. Y deje que Dios actúe en su vida para que Dios le ayude. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El otro pecado que voy a mencionar hoy es el pecado de omisión. ¿Qué es omisión? Es el pecado que casi todos los cristianos practicamos todos los días. No me mire con esa cara. Es el pecado que todos practicamos todos los días. ¿Qué es omisión? Es no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No es que usted esté haciendo algo malo, es que simplemente usted no lo hizo. Tiene que empezar a hacer lo que Dios le está pidiendo que hagamos. ¿Se da cuenta? Hay unas cosas bien sencillas en la Biblia que todos no sabemos, que todos deberíamos de tener de memoria, que todos deberíamos hacer, y a todos se nos olvida. Mire, por ejemplo, ahí en Mateo 28, 18 al 20, usted ya, el que se la sepa, ya sabe dónde voy. Claro, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos un gran mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ir y predicar, hacer discípulos, bautizar a las personas. Es el mandamiento. ¿Usted lo está haciendo? No. ¿Por qué? Pues se me olvidó. Eso es de omisión. Se me olvidó. ¿Qué otra cosa nos dice la palabra? Juan 17, 17. El capítulo 17 de Juan, cuando usted lo lea, tengo un tiempecito ahí. Amén. Cuando usted tenga un tiempecito, lea el capítulo 17 de Juan. Es una oración que está haciendo Jesús al Padre. Y Jesús está orando por usted y por mí. Bien bonito. Y Jesús le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados? Leyendo la palabra. ¿Y qué hacemos? Mire, Dios ya cumplió su parte. Jesucristo le está pidiendo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿No es cierto? Dios cumplió su parte. Por 20 siglos, las Escrituras han permanecido. Dígame de algún libro que se escribió hace 20 siglos, que se sigue imprimiendo y se sigue vendiendo sin cambios. La Biblia. La Biblia. La Biblia es el único libro que por 20 siglos ha permanecido. Entonces, y permanecerá. Entonces Dios cumplió su palabra. Yo los voy a santificar por medio de la verdad, que es mi palabra. Usted está haciendo lo suyo. Usted está leyendo la Biblia. No. ¿Por qué? Se me olvidó. Otra vez. ¿Se da cuenta? Tenemos que ir a predicar. Tenemos que leer la palabra. ¿Qué más tenemos que hacer? 1 Tesalonicenses 5:17, uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Orar sin cesar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar constantemente. ¿Le suena ese versículo como a sugerencia o como a mandamiento? Como mandamiento. No dice, pues si puedes, ponte a orar cuando se te pegue la gana. No, dice orar sin cesar. ¿Qué tanto oró esta semana, mi hermano? ¿Por qué? Se me olvidó. Se le volvió a olvidar. Se le olvidó predicar el Evangelio. Se le olvidó leer su Biblia. Se le olvidó orar en toda la semana. Dios mío, es el pecado de omisión. ¿Qué pasa con el pecado de omisión? Nos aleja de Jesucristo, nos enfría. No crecemos. ¿Se da cuenta? Cuando usted lee la palabra se le revela y usted entiende la voluntad de Dios. Cuando usted ora, usted platica con el Padre, con su amigo, con Jesucristo. Le dice sus problemas, Jesucristo le habla de regreso, le alienta en su corazón. ¿Se da cuenta? Y entonces tiene palabra para ir y llevárselo a los demás que necesitan que usted le predique el Evangelio. ¿Se da cuenta? El pecado de omisión está batallando grandemente en nuestra iglesia, se nos olvida. ¿Por qué no vino a la oración al 9? Porque se me olvidó que había oración. Pero todos los domingos le recuerdo y no vino. ¿Se da cuenta? ¿Qué otro tipo de pecado tenemos? El peorcito. Pecado voluntario. El pecado voluntario es un pecado que nos afecta a todos los cristianos. Por muchas ganas que usted tenga de ser bueno, algún día se le chispotea y hace lo que Dios no quiere que usted haga, pero que usted sí quería hacer. Usted sabía que le gustaba hacer eso y usted lo hace. Llámele como le llame. Y Santiago 1, del 13 al 14, nos dice algo interesante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. ¿Ok? Entonces, ¿quién me tentó? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando hago algo voluntariamente en contra de Dios, es porque a mí me gustó hacerlo. Llámele como le llame. ¿A usted le gusta el café? Mire, esto es lo que usted hace. Agarra su tacita de café. Oiga, usted está buenísimo. Yo espero que tomar café no sea pecado. Pero si a usted le gusta tomar otras cosas, a lo mejor sí es pecado tomar otras cosas.
¿Y a usted le gusta platicar? Qué bueno, platique. ¿Qué palabras escoge cuando platica? A lo mejor algunas de las palabras que usted escoge no son tan buenas. Hay que controlar la lengua, ¿no es cierto? Pero no puede usted decir, ay, el diablo me hizo pecar. No. De lo que a mí me gusta hacer es cuando yo lo hago a la hora que a mí se me pega la gana y yo estoy consciente que lo estoy haciendo y yo sé que a Dios no le gusta, pero pequé. Pecado voluntario. Eso mismo estaban haciendo los fariseos en la sinagoga, ¿se da cuenta? Voluntariamente, descaradamente, lo planearon, estaban tentando a Jesucristo para que pecara Jesucristo. ¿Se da cuenta? Adrede. Y usted tal vez se me queda mirando ahorita así fijamente y me dice, pero pastor, yo no hago esta clase de cosas. Yo no soy tan malo. Ok. Tal vez usted me está diciendo, hermano, pero yo busco a Dios con todo mi corazón. Ok, me parece muy bien. Yo también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hebreos, el capítulo 10, del 23 al 27, nos dice claramente, mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Un día está por acá, pero bien ferviente con el Señor, y el siguiente día, bueno, ni le habla a Dios. Está enojado con Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos nos habla de algo muy, muy importante, mantener nuestra fe sin fluctuar. Tenemos que ser constantes, sin titubear, no podemos ser tibios. A veces estamos bien fervientes, a veces vienen los problemas, nos cachetean y estamos bien fríos, a veces... No, tenemos que estar fervientes, constantes, sin fluctuar. Que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de buscar la palabra, que no dejemos de orar, que no dejemos de evangelizar. Primero, ¿por qué? Porque el día ya está cerca. Nuestro Señor Jesucristo ya está a la vuelta de la esquina, ya no tarda. Dice la palabra que no sabemos ni el día ni la hora, ¿no es cierto? Entonces, si yo no sé el día ni la hora, para mí ya viene ahorita. Porque da lo mismo que esté yo preparado ahorita, que esté preparado en 20 años, porque no sé cuándo va a venir, tengo que estar preparado todos los días. ¿Qué tal que viene cuando yo estoy bien tibio? ¿Qué tal que viene cuando no tengo ganas de hablar con Él? ¿Me va a querer hablar a mí? Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero mire, si eso no fuera suficiente, dice, porque si pecamos voluntariamente, ¿cuándo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, estamos hablando de nosotros, los que pecamos voluntariamente después de haber conocido a Cristo, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, es decir, Jesucristo ya murió una vez por todos los pecados, ya no va a volver a morir por tus pecados. Entrégate de una vez. ¿Qué dice? No queda eso, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y no estamos hablando nuevamente de condenación eterna, no estamos hablando de que pierda su salvación, estamos hablando de que aquí usted y Dios se van a arreglar en cuentas. Y de repente algo le pasó, y oye, ¿por qué? La llanta nueva del carro, pero nuevecita y me explotó. ¿Pero por qué? En el trabajo llegué y me regañaron, pues yo no hice nada, pero ya perdí el bono. ¿Pero por qué? Bueno, porque nos queda una expectación de juicio. Si nosotros pecamos voluntariamente, el Padre nos va a disciplinar como hijos amados. Y nos va a ir duro. ¿Cómo quiere usted que le vaya? Jesús ya murió por nosotros y Él no va a estar muriendo a cada rato, cada vez que pequemos. Ya murió. Usted aceptó al Señor Jesucristo. Ahora mantenga su profesión firme, sin fluctuar. Ya hemos sido rescatados para Él. Pues necesitamos vivir como si fuéramos de Él. Porque somos de Él. ¿Se da cuenta? No podemos vivir pensando que un día somos de Él. Otro día, pues no, al cabo que no estoy en la iglesia nadie se da cuenta. No. Tenemos que ser firmes.
Los fariseos de la historia de hoy hicieron enojar a Jesús porque querían tentarlo y querían que él hiciera algo malo. Imagínense qué desfachatez. Ellos querían que el Hijo de Dios cometiera pecado. El Mesías, el prometido. ¿Quién estaba impulsando a los fariseos a hacer eso? El mismo diablo. Para que Jesucristo pecara y no pudiera ser nuestro Salvador, ¿no es cierto? Jesucristo no pecó, le damos gracias a Dios. Él, sin embargo, se entristeció por la dureza de su corazón, de los religiosos, de los sacerdotes, de los que estaban dirigiendo al pueblo. Ellos mismos no creían en Dios. ¡Qué tristeza! Esos religiosos prefirieron hacerlo enojar y prefirieron hacerlo que se entristeciera a reconocer que Él era el Redentor del mundo. Cada vez que usted y yo pecamos, nosotros preferimos que el Espíritu Santo se enoje a que nos guíe. Nosotros ya hemos conocido el Evangelio de Jesucristo, nosotros ya sabemos que Jesús es Dios. Ya sabemos que Él es el Mesías anunciado y que Jesús es nuestro Salvador. Eso ya todos lo sabemos. Pero aún así, algunas veces preferimos hacer lo que nos gusta y lo que no le gusta a Él. ¿Se da cuenta? Si usted está pecando voluntariamente y no está siendo constante con el Señor, no solo está entristeciendo al Espíritu Santo, pero también se está alejando de Dios. Su vida espiritual está en riesgo. Porque poquito a poquito se me va a enfriar, porque se está alejando de Dios. Si usted continuamente se olvida de hacer lo que Dios le está pidiendo que haga, no solamente está entristeciendo al Espíritu de Dios, pero también está dejando de crecer. Su vida espiritual se estanca. Le preguntaba yo a Lili hace ratito cómo va el bebé. Y me dice ella, creciendo. Gloria a Dios, porque es lo que los bebés tienen que hacer, ¿no es cierto? Bueno, imagínense que estamos en una iglesia de enanos espirituales, que nunca crecieron. ¿Por qué? Porque se olvidaron de orar, se olvidaron de leer la Escritura, se olvidaron de predicar el Evangelio. Ahora, si usted está viviendo en pecado, si usted está practicando el pecado, no solamente está entristeciendo al Espíritu, pero es posible que usted ni siquiera tenga al Espíritu de Dios en usted y que usted no sea parte de la familia de Dios. Ese es el mayor riesgo que usted puede correr. A muchas personas se les evangeliza y dicen, pues es que yo no sé si creer o no creer. Y le dicen, pues tú ¿qué pierdes? Si crees en Dios, ¿qué pierdes? No pierdes nada, ganas una bendición, ¿no es cierto? Pero si usted está jugando al vivo, usted está haciendo como que sí es cristiano, como que no es cristiano, como que a lo mejor sí está viviendo de apariencias, entonces es posible que usted no tenga al Hijo de Dios en usted y es posible que usted el día del juicio sea condenado. Si usted ya aceptó al Señor Jesucristo, si ya entregó su vida, usted es salvo. No hay duda. No puede estar practicando el pecado. Tenemos que encontrar en nuestra vida cuál es aquella cosa que nos está ganando, que nos está dominando, que nos está impidiendo buscar a Dios. ¿Se da cuenta? Pero hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, es claro que Dios hoy nos está pidiendo que vengamos delante de Él y nos pongamos a cuentas delante de Él. Es lo que Dios nos está pidiendo. Venga, doble sus rodillas y dígale, Señor, esta es mi situación. Aquí es donde estoy fallando. Ayúdame. No importa cuánto usted lo trate, si usted lo trata de hacer solo, si usted trata de dejar ese vicio, ese hábito, ese pecado, usted lo trata de dejar solo, usted no va a poder. Tiene que pedir la ayuda de Dios para hacerlo. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere rojo como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengámonos y pongámonos a cuentas delante de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, en esta hora, a darte infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Es claro, Señor, que tú te das cuenta cuando pecamos voluntariamente. Es claro, Señor, que tú te entristeces cuando tu pueblo, Señor, no hace tu voluntad. Es claro, Señor, que tú, Señor, no te agradas cuando hacemos las cosas que a nosotros sí nos gustan, pero que a ti no te gustan, Señor. Yo quiero, Padre, en esta hora pedirte perdón, Señor, por mí,
por mi casa, por mi iglesia, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, porque hemos pecado delante de ti, Señor. Y solamente tú tienes, Señor, misericordia de nosotros. Y si tú eres fiel y justo, como dice tu palabra, Señor, perdónanos, Padre. Ayúdanos a detectar en nuestras vidas aquellas áreas, Señor, que aún tienen que cambiar. Aquellos hábitos que tenemos que entregarte, Señor, de los cuales tú no estás contento, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón y a dejar que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor. Venimos todos unidos en esta hora, Señor, a ponernos a cuentas delante de ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, para que nuestros pecados, que son rojos como el carmesí, Señor, vengan a ser como blanca lana, Señor. Queremos que tú nos limpies, que nos perdones, Señor, y tu palabra dice que tú, Señor, te olvidarás de nuestros pecados. Reconcílianos contigo, Señor, y ayúdanos a vivir una vida santa todos los días, Señor, a detectar el pecado, a escudriñar las Escrituras, Señor, sabiendo que en ellas hay verdad, Señor, y a guardarlas en nuestro corazón para que no caigamos en pecado, Señor, y a buscarte en oración todos los días para que nos guíes y llevemos la palabra a aquellos que la necesitan, Señor. Guarda tu iglesia, Señor, del pecado. Guárdanos, Señor, de alejarnos. Señor, danos la luz, el entendimiento, el Espíritu Santo, Señor, que necesitamos, Padre, para entender lo que tú quieres que hagamos todos los días. Y, Padre, límpianos de todo pecado y ayúdanos a levantar manos santas delante de ti, Señor, y a tener una entrega constante y completa para ti, Señor. Pongo pues a tu iglesia en tus manos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.